Ahora en Meridiano Blue. 1:37 p.m. Finalmente, este fin de semana no se dará esa reunión entre funcionarios de Colombia y Ecuador. Se había proyectado que fuera en la frontera, pero por ahora no se dará y continúa entonces la tensión entre ambos países. Mateo. Valentina, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, pues el gobierno de ese país considera que el gobierno Petro no ha hecho lo suficiente para combatir a los grupos ilegales y la criminalidad en la frontera. El gobierno colombiano pidió una reunión con el gobierno ecuatoriano para este domingo en Ipiales, Nariño. Sin embargo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield señaló que el domingo ya tienen agenda con otro país, sin decir cuál, y por eso pidió que la reunión se postergue y se pueda realizar la semana siguiente. Que ya son agendas que se tienen establecidas con los diferentes ministros y no se puede recibir 25. Sin embargo, el Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante. Recordemos, Valentina, que después del anuncio del presidente Noboa, el gobierno colombiano respondió y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, manteniendo solamente por el momento la energía térmica. Seguramente este será uno de los temas que se abordará en esa reunión, que aún no tiene día, pero que dicen desde el gobierno ecuatoriano se podría dar entonces la próxima semana. Gracias, Mateo. Y la ministra de Gobierno de Ecuador, en diálogo con Mañanas Blue, aseguró que estas decisiones no tienen que ver con motivos ideológicos, sino con la seguridad nacional en Ecuador. Andrea Reynoso. Sigue la tensión comercial entre Ecuador y Colombia. Hoy en Mañanas Blue, la ministra de Gobierno de Ecuador, Natalie Moroyo, recalcó que la decisión de los aranceles del 30% a las importaciones colombianas responde a una acción de defensa nacional. No es una guerra comercial, más bien ante el escenario que estoy comentándole de guerra contra el crimen organizado y al no haber recibido una reciprocidad por parte del gobierno colombiano, se ha decidido imponer esta tasa del 30% a las importaciones colombianas y se aplicará hasta que exista un compromiso real y efectivo para combatir de forma conjunta el crimen organizado transnacional en la zona fronteriza. Ante la suspensión de energía por parte de Colombia, la ministra descartó un desabastecimiento en su país y confirmó que Ecuador ya no depende de la energía colombiana. Varias semanas atrás se estaba realizando estos temas bilaterales comprando energía a Colombia. Este año no vamos a tener desabastecimiento de energía eléctrica, que vamos a tener electricidad, y lo que se está haciendo también es pudiendo comprar dentro del Estado ecuatoriano al sector privado. La ministra reiteró que no ha habido la cooperación suficiente en esa lucha contra el narcotráfico en la frontera por parte de Colombia y le hizo el siguiente llamado al presidente Gustavo Petro. Que exista una corresponsabilidad y que también se pueda controlar la frontera, el paso. Y entre tanto, los gremios en Colombia le están pidiendo a los gobiernos de ambos países sentarse a dialogar y solucionar por el buen camino estas diferencias. Sebastián Martinelli. Valentina, desde el Consejo Gremial se recordó que Ecuador es un socio comercial estratégico para Colombia, ya que según cifras oficiales, hasta noviembre de 2025 las exportaciones colombianas hacia ese país alcanzaron cerca de 1.673 millones de dólares, mientras que el Ecuador exportó a Colombia alrededor de 681 millones de dólares, reflejando una alta integración productiva entre ambas economías. Y además el Consejo también destacó que la relación bilateral trasciende de lo comercial al señalar que en momentos críticos Colombia ha contribuido a la seguridad energética del Ecuador, llegando a cubrir hasta el 12% de su consumo eléctrico. El sector productivo también advirtió que el uso de herramientas económicas como mecanismos de presión política deteriora la confianza, encarece el comercio y afecta directamente a las empresas, a los trabajadores y a la inversión. Valentina. Gracias, Sebastián. Entre tanto, siguen los gremios alertando diferentes problemáticas, esta vez la exportación de medicamentos, que podría poner en riesgo un mercado cercano a los 50 millones de dólares por año si se mantienen esos aranceles del 30%. Jessica. Así es, Valentina, la eventual imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas impactaría negativamente el envío de medicamentos a Ecuador y tendría efectos significativos sobre la industria farmacéutica nacional.
pues así lo advirtió Clara Rodríguez, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica. Pues de acuerdo con el gremio, Colombia exporta anualmente a este país medicamentos por un valor cercano a los 50 millones de dólares, principalmente destinados al uso humano. También señaló que un incremento de este nivel en los costos podría afectar de manera directa a las empresas colombianas, su competitividad en el mercado regional y la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador. Escuchemos. Un incremento de este nivel en los costos podría afectar directamente a las empresas colombianas, su competitividad y la sostenibilidad de las exportaciones hacia ese país. En este escenario se podría traducir en una pérdida del mercado, una afectación a la producción local y riesgos a la continuidad del abastecimiento de medicamentos que hoy fabricamos en Colombia. Finalmente, la asociación reiteró que continuará participando en los espacios de diálogo técnico e institucional que permitan analizar las medidas comerciales y sus efectos sobre el sector farmacéutico. Jessica, y mientras por un lado la Cancillería está tratando de gestionar un encuentro con los funcionarios de Ecuador, está alistando por otro lado los detalles de la reunión que va a tener con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este 3 de febrero, ya confirmada allí en la Casa Blanca. Y desde ya se conoce un poco cuál va a ser ese mensaje de Estados Unidos al gobierno colombiano por cuenta de las declaraciones que se acaban de dar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tiene que ver con la violencia, con la seguridad electoral a propósito de las jornadas de este 2026 y en especial el proyecto de paz total. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Y es que las críticas las hizo la embajadora Jennifer Lozetta, representante suplente para asuntos políticos especiales de los Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas. Señaló que si bien tanto el presidente Trump como el presidente Petro sostienen conversaciones muy productivas de cara al encuentro que usted mencionaba, al del 3 de febrero en la ciudad de Washington, hay una profunda preocupación por la falta de estabilidad, la violencia y el aumento de cultivos ilícitos, pero en especial uno de los temas, el reclutamiento de menores. Escuchemos. Los Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos. Lozetta también aprovechó para referirse al ELN y al Clan del Golfo, pero sostiene que las políticas del gobierno Petro, en vez de fomentar la seguridad, podría haber facilitado todo lo contrario. Nos vemos alentados por la alerta del presidente Petro al ELN de que vaya a haber acciones militares si no se toman en serio la cuestión. La delegada estadounidense también prendió las alarmas sobre la seguridad en estas elecciones. Insisten que los grupos armados no pueden controlar el territorio ni declarar ataques a la población civil. Cerró haciendo un llamado para que se esclarezcan las causas y se lleve a la justicia a los responsables del magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Sigue siendo ese caso allí motivo de conversación en Estados Unidos y a propósito hay una especie de guiño de mantener esas relaciones bien con Estados Unidos y se trata de esa confirmación y notificación que hizo la policía a varios alcaldes del departamento del Cauca de retomar la erradicación de cultivos de hoja de coca con glifosato, esta vez lanzándolo desde drones y no desde aviones. Felipe García. El reinicio de la fumigación terrestre de cultivos ilícitos con glifosato en el departamento del Cauca ya fue notificado a las autoridades locales. En una carta enviada al alcalde de Argelia, Osman Anguaca, la dirección de antinarcóticos de la policía confirmó que a partir de enero de este año, es decir, en unos días, comenzarán las operaciones de erradicación en este municipio, uno de los principales enclaves cocaleros del país. La comunicación firmada por el general Ricardo Sánchez, director de antinarcóticos, destaca que la intervención se hará en cumplimiento de la resolución 01524 del 12 de diciembre de 2016, mediante la cual la ANLA autoriza la inclusión del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con glifosato. Según este documento, la fumigación se realizará bajo el esquema de aspersión terrestre y estará acompañada por un plan ambiental que incluye 7 programas específicos, además de un plan de contingencia y otro de abandono y restauración final. El objetivo, según la policía, es prevenir y mitigar posibles afectaciones derivadas de la intervención en el terreno. Argelia, por supuesto, figura entre los municipios priorizados por la Policía Antinarcóticos para esta fase inicial. Allí se proyecta la aspersión de 960 hectáreas de cultivos de coca en una zona marcada por la presencia de las disidencias de las FARC y la disputa por corredores estratégicos del narcotráfico, una estrategia que se extenderá a otros 10 municipios en el departamento del Cauca, donde están priorizadas más de 8.647 hectáreas de coca. Felipe, y a propósito de estas políticas en contra de los grupos narcotraficantes, el jefe de misión de la ONU en Colombia,
Colombia también le está pidiendo al gobierno garantizar la seguridad de los candidatos en los diferentes espacios electorales y en especial la protección de los menores que son reclutados para fines del conflicto. Salima, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Durante la presentación del informe trimestral de la misión de la ONU en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de la misión, Miroslav Jenka, pidió que se garantice la seguridad de los candidatos y votantes a pocos meses de las elecciones. Escuchemos. Ahora que el país se acerca a las elecciones, dentro del debate se abordarán las estrategias para consolidar la paz y la seguridad, garantizar la seguridad de los candidatos y las candidatas y de todos los y las votantes en las regiones afectadas por el conflicto es vital. La población colombiana merece un entorno seguro en el que poder ejercer sus derechos políticos. La expansión de la votación en las zonas históricamente afectadas por el conflicto, algo que hemos presenciado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, se debería mantener. Paralelamente, además, aseguró que la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas que siguen afectadas por el conflicto deja consecuencias graves como amenazas y asesinatos a líderes sociales, desplazamientos forzados, confinamientos y un aumento del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos armados. En ese sentido, Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, condenó la muerte de menores de edad en el bombardeo en Guaviare en noviembre de 2025. Reiteramos nuestra condena al reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes. Lamentamos profundamente la muerte de 7 menores en el bombardeo en Guaviare y recordamos que el gobierno adoptó la decisión operativa en defensa de la vida de las tropas, lamentando profundamente estas pérdidas. Finalmente, el jefe de la misión advirtió que la seguridad sigue siendo frágil, ya que desde la deposición de las armas, 487 excombatientes han sido asesinados. Lo que afirma es un ataque inaceptable contra la paz. Valentina.